Amigos, que siempre es un placer tener a nuestros invitados, pero hoy particularmente porque hay una conexión que surge siempre cuando el escritor es bueno con el lector. Y he sentido exactamente eso. He disfrutado este libro increíblemente. Y lo digo porque la forma de escribir que tiene Javier, y se lo dije la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con él, me atrapó. O sea, me quedé en el libro enganchado y han habido días y noches, me he demorado en llegar a la oficina por seguir leyendo porque quieres ir avanzando y saber qué viene después. El libro está dividido en tres partes y contrario a lo que yo pensé originalmente encontrar en el libro, lo confieso, y aquí también quiero hacer una nota sobre ello, la difusión de un libro depende de muchos factores, sin duda. En mi caso, este libro llega a mi conocimiento ni más ni menos que por las famosas redes sociales, a veces criticadas. Y cuando leo la reseña del libro, yo pensé encontrarme con un libro que solamente me hablara de la famosa guerra del Ecuador con el Perú. Eso es lo que yo pensé que iba a encontrar. Pero no fue así. Me encontré con algo mucho mejor. Me encontré con la historia del Ecuador contada desde los orígenes de Velasco Ibarra, personaje que siempre va a ocupar un rol preponderante en este país por todas sus hazañas, por sus subidas al poder, como sus abruptas caídas, a excepción de la tercera presidencia de él. Entonces el libro está lleno de citas. Guillermo Santamaría, Javier, que me permito presentártelo y que es nuestro coentrevistador permanente, que además es un gran lector y ha sido actor de la vida política de este país y conoce una buena parte de episodios políticos, pero naturalmente conoce estos que son parte de la historia. Está tomando ahorita un libro porque le voy a tomar yo la lección la semana que viene. Ya te digo, he disfrutado inmensamente. Hoy le comentaba a mi papá, quien también está leyendo el libro, entre otros buenos amigos, el episodio que a mí me conmovió y te lo quiero decir porque esa es la gran virtud del narrador, que es llevarte a la escena. La escena cuando Velasco llega luego de La Gloriosa, aunque estamos hablando desordenadamente, hemos hablado desde el inicio, pero estamos hablando de esa parte, y va en el camión militar y decide pasar por la casa de su madre. Déjame decirte, y lo digo sin ningún ambaje públicamente, se me salieron las lágrimas. Fue una parte emocionante. Además de la cercanía que tenemos mañana con el Día de las Madres, posiblemente todo eso te envuelve, ¿no? Entonces cuando él pasa por la casa de la madre, insisto, y la madre estaba esperando, y pues bueno, le da la bendición, una cosa muy, muy hermosa. Javier, sin más preámbulo, porque aquí el que tienes que hablar eres tú, te saludo una vez más, felices de recibirte acá. Quiero que sepas que este es un espacio que el dueño de la radio me dijo con mucha euforia que le pareció oportuno que se dé. Esto surge de una entrevista con doña Cecilia Ansaldo Briones, personaje insigne, profesora insigne, muy conocida, muy respetada, una crítica literaria que hizo una crítica maravillosa sobre Vargas Llosa. Y de ahí surgió la idea con Guillermo, que ya me venía insistiendo, dicho sea de paso, en honor a la verdad, que debemos ir abriendo un espacio cultural. Y ese espacio cultural se inaugura con ella y sigue contigo respecto a este libro. Así que primero te saludo, como ya creo que lo hice, te agradezco, hemos recibido tres libros tuyos, dos de la profecía de Darwin y uno sobre el tema de tranza, famoso grupo musical ecuatoriano que hizo también su época. Así que vamos a sortearlos bajo un criterio que podría ser que las 10 personas que nos escriban en los comentarios en el siguiente programa, una vez que tengamos esos comentarios definidos, podamos sortear para que sean adjudicatarios los libros y puedan tener esta experiencia maravillosa de sumergirse en esta lectura. Así que saludos, Javier, y cuéntanos un poco cómo surge esta idea, cómo te haces escritor. Gracias, Mario. De verdad, un profundo agradecimiento para ti, para Guillermo. Gracias por este espacio y felicitaciones, pues, por promover la cultura tan necesaria y tan importante ahora, ¿no? Esta reflexión de entender qué es lo que somos verdaderamente y de fondo, hacer un pensamiento hacia el pasado, reflexionar sobre el presente y mirar un futuro que aparentemente a las luces de los comentarios y todo lo que se ve ahora, pues es bastante difícil. Realmente, tu pregunta es ¿por qué me interesé por la literatura?
realmente esto fue desde cuando tenía 15 años, ¿no? Que uno empieza con las travesuras, después de leer a tratar de escribir, a componer algo. El primer libro lo publiqué en el año 2012, fue un libro de ficción netamente, que tuvo cierta acogida en Quito y Guayaquil. Luego, en el año 2020, publiqué la biografía oficial del grupo Tranzas, la que mencionaste hace un momento, un libro bastante entretenido sobre la historia verdadera de este grupo y cómo fue su proyección internacional. Y luego esta última novela que empecé a escribirla hace unos 7 años, poco más tal vez, y ahora que sale a la luz, estamos en una fase de preventa, todavía no se lanza. Y quiero pues primeramente agradecerte por esa lectura tan apasionada, por ser un lector tan profundo en el análisis y pues por esta apertura, las recomendaciones que has hecho. Han habido algunas personas que me han escrito de tu parte pidiendo el libro y la verdad es que estoy muy motivado y muy emocionado porque en esta fase de preventa uno lo que hace es tener contacto directo con algunos lectores, pero normalmente son los amigos, los familiares, pero realmente lo que ha pasado en estos últimos 15 días, un poco más, es que el libro ha generado bastante expectativa e interés a lo largo y ancho de todo el país, inclusive en Galápagos. Vi tus comentarios en el programa anterior, escucho los comentarios acá de Guillermo también y les decía, y pensaba yo hace un momento, te decía por interno, me estaban bastante interesantes. El espacio que brindas en este resumen semanal no solo es político, pues tiene varios matices y me interesó desde la semana anterior, estuve viéndolo y te decía por interno, mejor sigan comentando porque estaba súper interesante y no me importaba esperar más tiempo. Gracias, Javier, muy gentil. Gracias por seguirnos en todo Realmente, caso. realmente con todo lo que ustedes dicen, el análisis de la realidad nacional y esos enfoques profundos, esos enfoques preocupados, hace pertinente un espacio de mirada hacia el pasado también, Así es. porque realmente lo que vemos hacia atrás y lo que veo en este libro cuando lo empecé a investigar son muchas similitudes con el presente. Teníamos un país dividido, un país conflictuado, que luego de toda una vorágine de acontecimientos en los que se ve envuelto el Ecuador en esta Segunda Guerra Mundial, terminan con la guerra del 41 y luego el Protocolo de Río de Janeiro, el inicio del 42, y terminamos con un país desmembrado en una gran medida. Terminamos con un pesimismo exacerbado, con una mirada nefasta hacia lo que somos, con una mirada triste sobre nuestro presente y nuestro futuro. Y eso no ha cambiado mucho, y eso es lo que pretende la profecía de Darwin, hacer una reflexión, una mirada muy diferente al pasado a través de una investigación que tiene, como les digo, varios años, que Una, tiene buenas fuentes de tanto perdóname, periodísticos. Javier, la interrupción porque va en línea justamente a hacer interactivo esto. Dime algo, yo te lo pregunté, pero creo que es importante que el público lo conozca para que además se deje atrapar en este libro. Dime algo, tú me dijiste que la información que tienes y que pones en el libro, que compartes en el libro, que es evidentemente una novela, es tiene un 90% de rigor histórico. ¿Es eso correcto? Sí, señor. Lo que hacemos en la ficción histórica es una investigación muy documentada y sobre esa base documentada uno empieza a ficcionar y la ficción se basa simplemente en los diferentes matices y emociones que tienen los personajes para hilvanar una historia, como tú lo mencionabas, más conmovedora, más enganchadora y que pueda contar la historia no de una manera fría, distante, sino con una reflexión profunda y que el lector y que el ecuatoriano o latinoamericano se conecte verdaderamente con esos acontecimientos que sucedieron, que nos transformaron y que nos empezaron a definir como país. A ver, Javier, Entonces sí, yo hay tengo un una noventa pregunta por que ciento hacerte, perdóname porque me quedé indignado en una parte del libro, así como tiene la parte emotiva, ahí a lo indignante, y te lo quiero preguntar porque quiero que sepa el país y quienes nos escuchan que algo que surge como reflexión luego de leerte es casualmente el hecho de cuán poco conocemos de nuestra historia, ¿ok? De la historia profunda, no la historia superficial
que eventualmente leíste por allí o te obligaron a leer en el colegio. Hay una parte del libro, amigos, para ir a lo que teóricamente el libro ofrecía. El libro tiene mucho más, pero ya hablando de la famosa guerra del 41, ¿es verdad o no es verdad? Siéntete que estás frente a un tribunal y tienes que contestarla con toda certeza esto. Ese episodio de que Tobar Donoso, cuando va a Río de Janeiro, en compañía pues de los otros personajes, ahí veo que está el doctor Alejandro Ponce, que debe ser, asumo yo, padre del doctor Alejandro Ponce Martínez, un conocido abogado quiteño, con quien tuve la oportunidad en alguna época de cruzar mucha correspondencia y hablar varias veces por temas de trabajo. La pregunta es, ese episodio en el que ellos van a Río de Janeiro y el vuelo tiene que hacer una escala aparentemente forzada en Lima y que se desaparecen sus maletas y que en esas maletas iba toda la información, planos, libros, toda la historia referente a nuestros límites, se habrían perdido. ¿Es o no es real eso? Porque yo, créeme que en ese Es punto verdad. casi te Es lanzo el libro de la 100% indignación. verdad. Estaba indignado. Cuando estamos en el colegio, en el libro de historia, nos enseñan lo que pasó en el protocolo de Río de Janeiro. Pues lo único que uno se acuerda es que Ecuador es país amazónico y siempre será país amazónico, pero no Exacto. profundiza, ni te dice el verdadero relato. Y yo no lo encontré nunca el verdadero relato en su conjunto. Lo que encontré fue pequeños pedacitos ¿Qué por todos uniste? lados. Y lo que hice fue armar el drama, el relato verdadero de lo que pasó. Y sí, no por obligación, la parada tenía que hacerse porque no había vuelos directos a Río de Janeiro. Paramos en Lima, ahí hubo el robo de las maletas y toda la documentación, pero no solo fue lo indignante. Hay mucho más de Ah, indignante, por supuesto que sí, más como, adelante, desde luego. Ah, te como quiero... cuando, Ajá. como cuando los Estados Unidos tenían muy, muy, muy claro la resolución del conflicto, ¿no? Ya sabían lo que iba a pasar todos los países Anticipadamente. y el Ecuador fue como un corderito simplemente a una reunión donde tenía ya toda la suerte echada, ¿no? No había posibilidad de que el Ecuador salga victorioso en el Protocolo de Río de Janeiro. Era un evento que en realidad organizó los Estados Unidos para que toda América se alinee Se a las alinea tropas a ellos, aliadas, claro. era necesario en ese momento. Correcto. Yo creo que Guillermo tiene algunas incógnitas también, porque está mirándonos ahí Yo como solo una... te quiero hacer una brevísima, porque es el origen del libro, donde nace toda la trama. Nuestro muy estimado escritor, Javier Villasís, surge con una tesis que también tuve la oportunidad de preguntársela off the record, y es que el Ecuador, en ese momento histórico en el que asciende a la presidencia Velasco Ibarra la primera vez, y antes inclusive de la presidencia, ya tenía una importante presencia alemana en el Ecuador. El presidente Velasco, como ustedes recordarán, viaja a Francia luego de que se divorcia de su primera esposa, doña Esther Silva, y va a estudiar a la Sorbona. Entonces, luego de eso, el libro refiere pues que él conoce al Duce, o sea, no es que es amigo del Duce, lo ve al Duce en acción, es un personaje también electrizante con las masas, y yo le dije, oye, ¿cómo es esto que se reúne con el Führer? Y me dice, Mario, y quería que tú lo digas básicamente, porque él dice, no es que técnicamente no hay certeza de que la reunión ocurrió, pero tampoco hay dudas que puede haber ocurrido, porque no tiene A ver, sentido. te Dale. explico un poquito ahí. A ver, todo el libro se basa, ahí vamos, A ver, ahí hay una, a ver, vamos, por favor, algo se cortó, sí. vamos empezando por el principio. El libro se basa, y cuál es la tesis del libro, es que en la década de los 30, al inicio de los 40, existía una alineación clara, contundente, verdadera del Ecuador con el régimen nazi. El régimen nazi no era mal visto al inicio, era un político prominente, el Führer, era una potencia que despegaba, trataba de resarcirse de lo que le había pasado en la Primera Guerra y con el Tratado de Versalles. Entonces se veía bien esto, todavía no había el holocausto, ni habían hecho los desastres que luego hicieron en el planeta. Entonces el Ecuador se alinea mal a la cabeza de Julio Tobar Donoso y otros políticos y personajes influyentes del Ecuador. El 90% de nuestras empresas eran de origen alemán. Ahí hay una documentación muy extensa de esta alineación. Entonces, esa es la tesis principal del libro, de cómo nosotros estábamos mal alineados geopolíticamente y cómo esto repercutió luego en nuestro futuro. En sí, hay la primera escena del libro, realmente una de las primeras, es cómo
Velasco Ibarra, en ese momento presidente del Congreso, se reúne con el Führer. Velasco Ibarra tuvo un recorrido por toda Europa. Estuvo 2 veces en Europa, una vez para la Sorbona. Conoció a Mussolini, como bien lo dices. Luego hizo un periplo por todos los países de Europa. Lo hizo 2 veces. En ninguno de los registros aparece que conoció Alemania. El único país que no conoció Europa fue Alemania. Entonces ahí uno empieza a preguntarse por qué. Probablemente porque a la historia no le conviene contarlo. Entonces dices, bueno, esta idea puede ser simplemente una especulación, pero me voy hacia adelante y empiezo a ver que los discursos de Hitler no solo son parecidos, sino que son copias textuales, perdón, los discursos de Velasco son Exacto. copias textuales de los de Hitler. Luego empiezo a leer los libros de Velasco Ibarra, Conciencia o Barbarie, los diferentes libros y ensayos que publicaba al inicio como columnista del Diario del Comercio, con un seudónimo, y luego ya libros que fueron conocidos en Latinoamérica. Y uno empieza a encontrar frases textuales, páginas textuales que yo voy a subir en las redes poco a poco, donde se puede leer exactamente párrafos citados, ni siquiera citados, sino copiados del libro Mi lucha de Hitler. Entonces había al inicio del génesis político de Velasco Ibarra, hay una influencia absolutamente abrumadora, indiscutible, del régimen nazi en su pensamiento. Y no solo eso, luego, además de su pensamiento, en su ejecución política. Luego intenta disolver el Congreso con un golpe de Estado en su primera presidencia, es contragolpeado, pierde la presidencia, ahí dice me precipité sobre las bayonetas, y luego sigue escribiendo en esta línea. Luego su principal círculo, no voy a nombrarlos aquí para no que genera más polémica, pero su principal círculo estaba totalmente también alineado. Uno de sus amigos, amigo de su familia, y muy cercano a él, ya volviendo nuevamente a sus viajes en Europa, era el doctor Rafael Pino Roca, que ustedes lo conocen muy bien. Poeta, ensayista, político, era el canciller, era el cónsul del Ecuador en Bremen en esos años cuando Hitler llega a ser canciller en Alemania. Entonces, está documentado y también es una verdad muy clara de que Rafael Pino se reunía con Hitler, tenía una amistad muy fluida. Es más, Rafael Pino publica en el Ecuador un panfleto que se llama Hitler ha dicho la verdad, el cual se distribuye pues, por toda Latinoamérica. Entonces era un claro defensor de Hitler y del nazismo, Rafael Pino Roca, y una persona muy cercana a Velasco. Entonces, cabe la posibilidad muy grande de que Velasco Ibarra en Europa, pues se reunió con Rafael Pino, y si no llegó a conocerlo en persona a Hitler, pues por lo menos estuvo en Alemania y tuvo una influencia muy, muy clara de todo el plan que tenía el nacionalsocialismo en el planeta. Un plan que, por cierto, empieza desde 1928 a alinear diferentes ejes, el eje cultural, el eje político, económico, propaganda, y esto no fue fortuito, la Segunda Guerra Mundial fue muy planeada, obviamente, y tenía una abrumadora cantidad de influencia en el mundo porque tejieron hilos durante más de una década antes de que la guerra realmente se dé en el planeta. Ellos tenían muy claro este plan desde que Hitler escribe Mi lucha, cuando estaba preso, y empiezan a diseñar todo el apocalipsis que se venía sobre el planeta. Entonces la Javier, novela lo que plantea es esto, cómo el Ecuador juega esa partida de ajedrez. Era un peón importante, que la historia lo desconoce, pero era un peón importante por su situación geopolítica, por su ubicación geográfica, por sus riquezas naturales, por toda la provisión de materias primas que podía dar a una guerra, por el petróleo que ya existían las prospecciones petroleras, ya se sabía de la riqueza de nuestra Amazonía. Entonces caemos en todo esto y llegamos siendo un peón importante y terminamos siendo un corderito sacrificado o crucificado en medio de las dos potencias. Entonces, ¿cómo el Ecuador resuelve esto? Es realmente pues, el meollo y el conflicto que resuelve la novela. A ver, con Guillermo. Javier, te saluda Guillermo Santamaría. Prometo que voy a leer el libro con mucho detenimiento. No lo voy a subrayar como ha hecho el doctor Mario Velázquez, que parece ser que lo ha subrayado con el bolígrafo
que está persiguiendo el Consejo Nacional Electoral como el autor del fraude. Espero que ese bolígrafo no llegue a mis manos. Javier, te escucho con atención y ya tú me haces, como dicen los muchachos, un spoiler, ¿no? Así dicen los muchachos, ¿no? Ya, sí, Trato de que no, ya me hiciste pero un bueno. spoiler, ya, entonces ya voy adelantado. El personaje, como el personaje José María Velasco Ibarra, el personaje José María Velasco Ibarra, es un personaje que en la literatura ecuatoriana ha sido abordado. A mi mente este momento viene El pueblo soy yo de Pedro Jorge Vera. No recuerdo otro más, pero deben haber más. El gran Y ausente de Robert Norris. El gran ausente, claro. El gran Norris. ausente, ya, pero ese es más historia, ¿no? Más historia, claro. Ese es más historia, ¿no? En la de ya Morris, cuando yo lo leo a Morris, ya está el historiador, el periodista historiador, ¿no? Pero ficción, Pedro Jorge Vera. Ahora, cuando yo busco en la literatura latinoamericana el populismo como personaje encarnado en alguna gente, entonces, claro, ahí la riqueza de la literatura latinoamericana enseguida empieza a aparecer. Ahí tienes tú, Yo el Supremo de Roa Bastos, formidable. Tienes a Alejo Carpentier con El recurso del método. Tienes el otoño del patriarca con García Márquez, ¿verdad? Y por ahí se me puede, creo que si vamos a España, Tirano Banderas, ¿verdad? Hay un guatemalteco que también tenía, Hemingway, Hemingway también tiene uno, se me escapa el nombre ahora. Creo que porque hay un guatemalteco que también tenía una novela sobre tiranos. Es decir, el personaje como tal ha sido abordado por la literatura hispanoamericana. Yo te podría decir que aprendí mucha historia leyendo literatura. Incluso cuando he conversado con mis alumnos en las universidades, siempre los invitaba a que leyeran literatura, porque la literatura, cuando está bien trabajada, lo que hace es dar sabiduría histórica, ¿no? Dar sabiduría histórica. Entonces, cuando yo te he escuchado lo de Velasco, y escucho el rigor con el cual tú has buscado trabajar al personaje, colocándolo en el contexto y tratando de entender el contexto, me pregunto, tú no tienes formación académica literaria, tú eres un escritor por vocación, no estudiaste literatura. Gracias por la pregunta, Guillermo. Yo soy ingeniero en gestión de agronegocios, graduado en la Universidad del Zamorano. Siempre un lector apasionado desde pequeño, pero tuve la fortuna de los últimos, digamos, 15 años, ser parte de un grupo que se llama Grupo Cavernícola, un nombre medio chistoso, pero realmente es un grupo en el que yo he aprendido mucho, porque están escritores como Abdo Mubí, Edgar Allan García, Luis Zúñiga, Iván Ewes. Somos un grupo bastante pequeño, pero el Nobel ahí soy yo, el resto son escritores consagrados. Entonces he aprendido mucho de ellos, he tenido algunos talleres inclusive personalizados. Ellos me han apoyado también, alguno de ellos, tal vez me está escuchando Edgar Allan García, que escribe la contratapa del libro. Él es uno de los primeros lectores del libro que me ayuda también en la estructura final. Entonces, he tenido ciertas ventajas, ¿no? Como escritor y ciertos lujos que por coincidencia, pues, o por fortuna y bendición he tenido. De tener estos amigos que me han apoyado en esta pasión y de los que he aprendido bastante. Y pues en esta novela realmente se ve un trabajo, ha sido que más he trabajado, pues les dije más de 7 años, y ha sido un trabajo con mucho cariño para el Ecuador. Si bien es cierto, mi formación no es de escritor, pero digamos que ya de oficio ya llevo más de 20 años en esto. Ya, muy bien, Javier. Y dime, ¿por qué te sedujo a ti el episodio de la Segunda Guerra Mundial y el personaje?
A ver, Velázquez Ibarra, tú lo habías perseguido pues, antes o simplemente hubo algún evento que te dijo, a ver, por aquí puedo encontrar una línea atractiva en la que puedo trabajar literariamente? todo parte cuando encuentro los archivos desclasificados del FBI que liberó Obama hace unos años. Entonces uno empieza a leer, es un documento en PDF que se los puedo compartir también. Uno empieza a leer y de fondo, pues, al final está la lista negra de los nazis en Ecuador que hacen los norteamericanos y empieza a encontrar nombres y apellidos conocidos en la actualidad, inclusive en la política actual. Entonces ahí me empezó a surgir esta duda y desde ahí empiezo la investigación. Velázquez Ibarra aparece en el medio y empiezo a estudiarlo y digo, bueno, Velázquez Ibarra fue siempre un personaje controversial, fue presidente 2 veces en esta época, preside luego de la Gloriosa y empiezo a encontrar más cosas interesantísimas. Por ejemplo, un simposio grabado totalmente que está publicado de la Flaxo, donde viene un historiador norteamericano y hace una exposición de las investigaciones del FBI en ese momento en Ecuador y y determina, porque este simposio es por la Gloriosa, y el norteamericano les dice a los historiadores ecuatorianos, les dice, señores, aquí hay pruebas contundentes de que los nazis intervinieron en la Gloriosa. Entonces empiezan a surgir cosas que me atraían mucho y dije, bueno, acá hay una historia. El personaje de Velasco Ibarra, para responderte, Guillermo, es un personaje controversial del que se ha escrito mucho, del que se ha dicho mucho, y también salta a la luz sus contradicciones políticas, humanas, permanentes, ¿no? A lo largo de todas sus 5 presidencias. Entonces, no lo entendía yo verdaderamente. Les quiero confesar que la novela me tomó tanto porque hubo momentos en que yo no encontraba las razones de sus acciones, ni un trasfondo que me permite hilvanar una novela, o hilvanarlo como el personaje principal. Pero todo tuvo luz cuando encontré a su padre, a Alejandrino Velasco, y cuando estudié a su padre. Cuando uno entiende a Alejandrino, el ultraconservador, el primer ingeniero del Ecuador, el hombre también controversial, escritor, catedrático, que luego inclusive lucha por las tropas conservadoras contra Alfaro en la célebre batalla del Gatazo, y luego es apresado. Toda esta génesis que su madre, Delia Ibarra, es importante en la vida de Velasco, es quien lo forma desde el lado académico, pero quien forma ese espíritu tan complicado y tan polémico, realmente es su padre. Entonces, ahí empecé a encontrar muchas de sus contradicciones. Luego, entendiendo el entorno en el que vivía, cuáles eran las influencias que tenía, los amigos que estaban a su lado, también uno empieza a entender por qué de sus decisiones, por qué sus golpes de estado, qué era lo que él soñaba de fondo. Y es muy humano, el personaje tiene muchas... eh, perdón, creo que nos No, no, cambiamos de... estamos escuchándote. Estamos escuchando bien. Estamos escuchándote, sí. Ok, yo vi acá otra pantalla. Entonces, cuando uno empieza a entender todo eso, encuentra realmente lo que decían ustedes. El Ecuador no ha contado esto. ¿Por qué no se ha contado? No tengo la respuesta. Puede ser que quienes escribieron la historia luego, o quienes influenciaron en estos textos oficiales, fueron los ganadores de la guerra. Puede ser que resulta incómodo aceptar que no solo el Ecuador, sino toda Latinoamérica estaba alineada al 100% con el régimen nazi. Incómodo para Norteamérica, incómodo para nosotros, ver hacia atrás este pasado complicado. Un pasado que, pues, como lo vemos, nos dio como resultado una fragmentación de nuestro territorio, y no solo de nuestro territorio, sino de nuestro espíritu como país. Bien. Muy bien. Javier, Recomendamos la lectura. por supuesto, la gente que nos está escuchando con toda seguridad tiene ahora incentivos para acercarse al al libro de Javier y lo vamos a comentar la próxima semana. Lo único que me congratula a mí de este diálogo es encontrar a una persona joven con la disposición de hacer las cosas con seriedad, ¿no? En el ámbito de la literatura. Yo estudié literatura en mi despreocupada juventud
cuando literatura solo estudiaban las amas de casas desocupadas y aquellos que no querían tener un futuro profesional. Nos dedicamos a estudiar literatura, ¿no? Y ahí estudié literatura, pero la literatura, obviamente, para entender la historia del país, la historia universal, es un extraordinario instrumento por las cosas que tú acabas de decir, porque detrás de una historia bien contada hay una investigación histórica profunda y hay un conocimiento de lo que es la piel de la humanidad, ¿no? Toda la sensibilidad que está detrás de los personajes, y el escritor logra establecer ese entramado, ¿no? Felicitaciones, Javier. Vamos a seguir comentando, vamos a seguir hablando. Mi querido Mario. Bueno, yo soy un panegirista de Javier, así que ya creo que huelga que yo siga hablando más de él y de la obra. Yo te agradezco, Javier. La semana que viene, si coordinamos con la doctora Cecilia, entiendo que le enviaste una obra a ella, sería oportuno de pronto que te conectes para escuchar seguramente la mejor crítica por parte de ella al respecto. Confírmanos, ten la bondad, como lo hice yo en la ocasión anterior, a qué número te tienen que ubicar para efectos de que puedan hacer la compra directa, porque como tú bien dices, es una preventa. Sí, estamos en una preventa, la obra se va a lanzar en un mes y medio, todavía no está definida exactamente la fecha. Ahora pueden comprarla en cualquiera de mis redes ¿La vas a sociales. lanzar aquí en Guayaquil también? También, Ya. por supuesto, y estoy muy, muy, muy feliz y motivado de hacerlo en Guayaquil por los lectores que se han sumado en Guayaquil y la gente que me ha escrito. Tenemos mis redes, es el Instagram Villasís J, está mi fanpage como Javier Villasís Escritor, mi número es 098-339-9725. 098-339-9725. Si me escriben, pues también en este momento estoy dando un obsequio de preventa, que es el libro que mencionaste, el libro de tranzas. Y pues hay mucha gente que me pide también dedicatorias, también estamos haciendo eso con el libro. Me escriben y coordinamos. Esta fase me ha motivado muchísimo porque estoy conversando con los lectores, entre ellos Mario, que ha sido un gran lector, un lector muy profundo. Y nuevamente, pues muchas gracias. Solo un último dato, porque la gente me pregunta siempre, ¿y por qué la profecía de Darwin? El nombre. El nombre, pues Darwin fue saliendo también en las lecturas que hacía en ese momento, porque Darwin es el génesis de mi lucha, y luego intento, estudio más a Darwin y encuentro que Darwin en sus últimas publicaciones, no solo hablamos del origen de las especies, sino luego hablamos del origen del hombre, otro libro poco conocido, que al final termina dando un mensaje más optimista que lo que daba el origen de las especies. El origen de las especies es muy cruel, ¿no? Donde dice, el más fuerte tiene que sobrevivir y no hay más. Entonces de ahí se agarra a Hitler, empieza mi lucha, empieza la eugenesia y empieza todo ese desastre. Pero al final del libro, el libro tiene un mensaje optimista y pues no se los voy a decir, porque ahí sí los spoileo completamente. El libro tiene un mensaje de mucho optimismo basado en Darwin. Darwin se transforma como el hilo conductor de pensamiento de estos líderes a lo largo de todo este periodo de la historia tan complicado. Entonces, Ja- por eso el nombre de la profecía de Darwin. Javier, muchísimas gracias. Como te dije, ha sido un verdadero placer poder compartir contigo y en todo caso, vamos adelante con el programa y esperamos si la semana que viene se confirma lo de doña Cecilia Ansaldo, te convocaremos pues para escucharla a ella respecto a tu obra. Gracias, Mario. Gracias, Guillermo. Les envío un fuerte abrazo. Igual, Nuevamente, igual, felicitaciones. Javier. Muchísimas Fuerte gracias abrazo, por Javier. compartir con nosotros. Saludos. Bueno, don Patricio, vamos directamente. Me dice que ya está don Washington Alemán en la línea. Uy, la fiebre amarilla. A ver, ahí veo unas señas que no logro identificar de parte de Patricio. Ahí está, Guacho, el doctor Washington Alemán, perdón. ¿Cómo está?